Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. El pasado 14 de marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en francés. Cuando escribo estas líneas, el gobierno español aún no ha hecho pública esa carta, argumentando que la mantiene oculta para evitar el perjuicio de las relaciones exteriores y mantener la confidencialidad en la toma de decisiones políticas. No se entiende muy bien el secretismo de meses cuando extractos de la carta ya se han hecho públicos por Marruecos y por medios de comunicación españoles y el gobierno reconoce como fiables esas filtraciones. Entonces, ¿por qué no hacer público el texto íntegro? El Ministerio de Exteriores lo mantiene oculto. Lo que sí sabemos es que esa carta da un vuelco en las relaciones con Marruecos, a favor del rey Mohamed VI y sus pretensiones y en contra del pueblo saharaui y las suyas. En este vídeo repasamos brevemente la historia del conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui e intentamos descifrar las claves de por qué ahora el Ejecutivo español da el paso ilegal de abandonar su obligación con los saharauis. Yo recuerdo cuando el Sáhara Occidental era una provincia española. Me eduqué en internados para hijos de militares y algún amigo tuve que venía desde El Aaiún, la capital de aquella provincia. También recuerdo la Marcha Verde. España estaba a punto de abandonar el territorio y el rey marroquí, Hassan II, no podía esperar hacerse con él antes que Argelia o Mauritania. También porque los saharauis aspiraban a formar un estado independiente. Envió a 300.000 civiles, muchas mujeres y niños, a ocupar el territorio en lo que el rey marroquí anunció como una marcha pacífica, pero con unidades armadas camufladas en el grueso de la marcha. Aquello se inició el 6 de noviembre de 1975. Puede que quien no pudiese esperar a que los españoles abandonasen el territorio, algo que se había acordado con anterioridad y que los españoles deseaban hacer, fuesen los Estados Unidos, que a la postre, junto con el apoyo logístico de la CIA, eran quienes habían diseñado la marcha. Estados Unidos y Francia también querían adelantarse a la posibilidad de que el Sáhara se convirtiese en un títere de Argelia, parte del bloque comunista. Preferían un Sáhara marroquí. Como resultado de esa marcha, Marruecos obtuvo el control de la mayor parte del antiguo Sáhara español, que sigue manteniendo a día de hoy. La negativa del pueblo saharaui a someterse a la monarquía marroquí dio lugar al conflicto del Sáhara Occidental, aún hoy no resuelto. El principal episodio de este conflicto fue la Guerra del Sáhara Occidental, que se inició entonces y duró hasta 1991, año en el que se estableció un alto el fuego. El Frente Polisario, que es el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui, declaró ese alto el fuego roto hace ahora 2 años. Como resultado de unos incidentes entre activistas saharauis y unidades militares marroquíes en la frontera sur del territorio con Mauritania. En definitiva, que aquella provincia española de mi infancia todavía es un territorio en disputa después de que España la abandonase hace casi 50 años. Y España tiene, en parte, buena culpa de esta situación por eludir la responsabilidad y el compromiso que le tocó asumir. El Partido Socialista Obrero Español viene mostrando su apoyo velado a Marruecos en este conflicto desde los tiempos que Felipe González estaba a la cabeza del Ejecutivo, pero nunca antes el posicionamiento del gobierno español del lado inequívoco de Marruecos había sido tan manifiesto. El caso es que si nos regimos por la ley internacional, la suerte del pueblo saharaui ya está echada desde 1960, cuando la ONU dictaminó que la provincia española del Sáhara estaba sometida a dominación colonial y estableció su derecho a constituirse como país independiente bajo la denominación de Sáhara Occidental. Fue entonces cuando España, como potencia administradora de la colonia del Sáhara Occidental, estableció la fecha límite de descolonización el 29 de febrero de 1976, que cumplió
a medias y malamente. En parte como resultado de esa marcha verde, España interrumpió su proceso de descolonización y abandonó el territorio, sí, pero sin traspasar su soberanía sobre el mismo ni su condición de potencia administradora, o en otras palabras, dejó a los saharauis tirados a su suerte. Existió el Acuerdo Tripartito de Madrid, que era una declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el futuro del territorio, pero aquello fue algo apresurado para salir al paso de lo que la Marcha Verde estaba provocando. Aquello también fue tan secreto como la carta del presidente ahora. Algunas disposiciones se hicieron públicas y otras tardaron años en saberse. Se tenía que informar a la ONU del acuerdo y también se hizo tarde. El acuerdo en sí no entraba en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Como Francisco Franco, el jefe del Estado español, era totalmente contrario al acuerdo y agonizaba en el hospital, aquello no se publicó hasta 3 horas después de su muerte. Hubo acuerdos secretos paralelos entre las partes. El acuerdo fue tal chanchullo que quedó invalidado jurídicamente. Lo que siempre ha quedado claro a través de los años ha sido el derecho del pueblo saharaui a su determinación y la responsabilidad de España a facilitarla. A saber, el Sáhara Occidental es, a día de hoy, uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de terminar el colonialismo. Tiene ese estatus desde 1960, cuando fue reconocido su derecho a constituirse como país independiente. Siendo territorio no autónomo y según otra resolución de las Naciones Unidas de 1970, su naturaleza solo cambiará cuando el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios. Esta naturaleza ha sido reiterada por parte del asesor jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell, en esta Carta, o en las distintas sentencias de los tribunales europeos al hilo de la legalidad de la explotación de los recursos naturales del territorio. Esta naturaleza del territorio define también el estatus de las partes y concretamente la naturaleza de la presencia marroquí en el territorio como una ocupación. Estas mismas sentencias que estamos mostrando también dejan claro que el representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario y que, por tanto, cualquier decisión que afecte al bienestar del pueblo saharaui, a la gestión de sus recursos naturales o a la determinación de su futuro, debe de pasar por la consulta a su representante legítimo. Esto es lo que hay, una montaña de resoluciones jurídicas internacionales a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y dada la naturaleza del territorio y el estatus de las partes, no cabe otro marco para la resolución del conflicto que el establecido por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Marruecos no quiere eso. Marruecos quiere ese territorio para sí. Marruecos viola el derecho internacional invadiendo un territorio que no es suyo. Exactamente lo mismo que ha hecho Rusia con Ucrania. Contra Rusia, España envía material de guerra. Y contra Marruecos, cartas. El doble rasero apesta. Y no es que España pueda posicionarse como le dé la gana con Marruecos respecto a la soberanía de su antigua provincia. La condición jurídica del territorio marca también la naturaleza de España como potencia administradora del mismo, aunque los distintos gobiernos españoles hayan tratado de desligarse de su responsabilidad. En su condición de potencia administradora, España no solo está obligada a garantizar el ejercicio de la libre determinación de su antigua colonia, obligación afirmada tanto por la Corte Internacional de Justicia como por la Asamblea General de la ONU, sino también a dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, como ya ocurrió durante las protestas de 2010-2011. Reconociendo ahora la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, España está violando el derecho internacional por partida doble. Por una parte, la violación grave de una norma imperativa general y por tanto obligatoria para todos los estados de respetar el derecho de libre determinación de los pueblos bajo dominación colonial, en este caso el pueblo saharaui. Por la otra, sus obligaciones como potencia administradora del territorio. El ordenamiento jurídico internacional no es insensible a estas faltas, especialmente cuando los incumplimientos se realizan sobre obligaciones derivadas de normas imperativas.
habrá consecuencias para España. Tiene que haberlas si queremos respetar el orden internacional. España se ha situado en la ilegalidad con su postura y, según lo estipulado, todos los estados de la comunidad internacional deben, desde el momento del incumplimiento, reaccionar para forzar el cumplimiento del estado causante de este comportamiento. A ver qué pasa. Por de pronto, Argelia está siguiendo la ley internacional al exigir a España la vuelta a la legalidad. España no ha hecho caso y Argelia ha actuado en consecuencia, suspendiendo el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y congelando el comercio con España. Congelados nos vamos a quedar los españoles este invierno sin el gas argelino. Pero su decisión es la que podríamos esperar, y no solo es totalmente lícita, sino que es la adecuada. Para ser ajustadas al derecho internacional, las sanciones han de ser reversibles, proporcionales y deben excluir el uso de la fuerza, y la decisión del gobierno argelino se ajusta a la perfección a estos criterios. Basta con un inmediato reconocimiento del gobierno de España del derecho a libre determinación del pueblo saharaui para poder ser desactivada. Es solo una suspensión de un tratado, luego es fácilmente reversible y también es proporcional, en tanto en cuanto no afecta al orden internacional. Argelia está haciendo lo correcto, España no. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué España traiciona al pueblo saharaui y se pone del lado de Marruecos, invasor del Sáhara Occidental? Para que Marruecos siga actuando de guardia de seguridad de la emigración africana hacia Europa como parte de la política europea de hacer concesiones a los estados periféricos a cambio de este servicio, algo a lo que hemos hecho referencia en vídeos previos. Puede que el Partido Socialista, después de más de 4 años en el poder, ya esté aburrido de la continua crisis diplomática con Marruecos y haya decidido cerrarla de un portazo. A pesar de que esta decisión contradice el propio programa electoral del Partido Socialista de 2019, que prometía respetar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. O puede que el gobierno español simplemente esté escogiendo ponerse al lado de los más fuertes. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, dicen. Francia y Estados Unidos son quienes tienen claros intereses en la región. Francia es el principal valedor de la postura marroquí, y la sintonía entre el gobierno español de Pedro Sánchez y el presidente Macron fue evidente en la reunión del pasado 15 de marzo, justo antes del anuncio de este cambio de postura por parte del líder español. Y Estados Unidos ya reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental cuando Trump así lo anunció. Alemania es otro país que parece apoyar la soberanía de Marruecos. Públicamente afirma que su postura de respeto a la decisión de la ONU no ha cambiado, pero, tal como ha pasado con el presidente del gobierno español, Marruecos ha filtrado una misiva del nuevo canciller alemán para mostrar lo que se entiende un respaldo a su plan de autonomía. Así que puede que sea esto. Puede que, teniendo el beneplácito de los peces gordos, el gobierno español haya decidido lavarse las manos como Pilatos y zambullirse en esa pecera con ellos en lugar de ocuparse de los derechos de 600.000 saharauis esparcidos por un desierto. El derecho internacional no parece ser el mismo para todos. Hasta la próxima. La paz.